Esta es la segunda temporada, pastor. Bienvenidos, hermanos. Segunda temporada, episodio número Uno. uno de Así la es. segunda temporada, pero en realidad es el episodio 26 de la sobremesa y estamos muy contentos de estar de regreso. Gusto, Dina, de tenerte aquí de nueva cuenta en esta mesa. Pastor, pero no es el episodio 26, ¿Ah, sería no? el 27. Sí, claro, según porque mis tenemos notas, el de repaso, el ¿no? de repaso fue el 26. Claro, Sí, tienes razón. casi. O sea, ese no cuenta. Digo. Bueno, algo así. Pero esta es la segunda temporada, pastor. Bienvenidos. Estamos en la segunda temporada de Sobremesa. Y la verdad es de que esta temporada empezó un poco controversial con los temas algo fuertes. Esperamos que YouTube no nos censure. Y esperamos que ustedes también pues permanezcan en esta temporada. Don YouTube, por favor, no nos censure. Pastor, este sermón fue un poquito diferente porque ya empezó a tratar de aspectos específicos que Pablo trata, pero seguimos en el capítulo 6, Así es. versículos 9 al 11, y el tema de este sermón pasado fue Pablo y la homosexualidad. Así es. Y esperamos de verdad que no nos censuren. Algo así como Pablo y Algo así. No, esperemos que no, ¿verdad? Porque, tratamos esto con seriedad, con respeto. Sí, claro. Así es. Así es. Sí, y pastor, pues creo que sí, definitivamente es un tema un poco controversial y no solamente hablando de la cultura fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia también. Y usted habló mucho acerca de, bueno, muchas cosas muy importantes, pero para empezar, me gustaría que hable un poquito más acerca de cómo se ha redefinido lo que es la homosexualidad en nuestra cultura, porque usted partió desde ese punto en el sermón de esta semana. Sí, claro, creo que pudiéramos resumir, el cambio, vamos a decir, la metamorfosis que ha sufrido la idea de lo que es la homosexualidad en la frase que igual mencionaba en el sermón, o sea, nos hemos movido de entender la homosexualidad como algo que se hace a algo que se es, ¿sí? De hecho, la Biblia habla en términos de acciones, de actos, pero el día de hoy, homosexualidad como otro tipo de, las llamadas identidades, se entiende precisamente así, como una de esas identidades que la persona puede decidir tener. Y esto pues ha sido, digamos, un proceso hasta cierto punto quizá imperceptible para algunos, pero ha sido un proceso. Anteriormente podíamos nosotros ver que culturalmente hablando, pues la sociedad tenía la homosexualidad como una conducta, por decirlo menos inapropiada, moralmente inapropiada, ¿sí? Pero poco a poco empezaron a ocurrir algunos cambios, hubieron diferentes factores que contribuyeron a esto, y empezó a hablarse de la homosexualidad como algo genéticamente determinado. Luego pasamos a hablar de la homosexualidad como una preferencia, y el día de hoy pues estamos hablando de la homosexualidad como la identidad que una persona tiene, o la identidad de una persona, mejor dicho, ¿sí? De tal manera que entonces podemos ver cómo anteriormente se decía es que tú no puedes condenar a una persona por haber nacido así, ¿sí? Y de ahí pues pasamos a la cuestión de los derechos, ¿sí? Y esta es mi preferencia y tengo derecho a preferir lo que yo quiera. Y ahorita, por supuesto, no solamente hablamos de que tengo derecho a mis preferencias, no, esta es mi identidad. De tal manera que si tú te opones vamos a decirlo así, a mi homosexualidad, te estás oponiendo a mí, a quien yo soy, ¿sí? Y bueno, como decía,
Ha habido muchos factores que han contribuido a esto. A mí me encanta, yo siempre recomiendo, desde que leí y releí el libro de Carl Truman, creo que se llama El triunfo del ego moderno en español, me encanta lo que él hace. Él dice, ciertamente, como creyentes nosotros sabemos que la homosexualidad, ¿sí?, es pecado. ¿Cuál es el origen de la homosexualidad? Bueno, el mismo origen que todos los demás pecados, la rebelión del hombre en contra de su creador. Ese es el origen último o más profundo, si le queremos llamar así. Pero él dice, ciertamente sí, eso es verdad, pero si nosotros queremos entender cómo es que llegamos hasta donde estamos culturalmente hablando, pues habrá que ver todos estos procesos, ¿verdad?, y estos factores que se fueron conjuntando para entonces hacernos llegar al punto en el que nos encontramos hoy con respecto a cómo nos entendemos, cómo entendemos el ser humano, cómo entendemos la idea del ser, del yo. Y pues Truman habla de cómo de algunos procesos, como por ejemplo, él habla de cuestiones filosóficas, ¿sí?, pero también obviamente habla de algunas cuestiones tecnológicas que han hecho posible que pues el día de hoy las personas puedan decir cosas como, pues soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Yo entiendo, por supuesto, que en la comunidad homosexual, gay, hay quienes se oponen a la idea del transgenerismo. Ellos dicen, no, yo soy una persona que tengo atracción hacia el mismo sexo, pero yo no creo esas ideas de que soy una mujer. No, soy un hombre atraído a otros hombres, ¿no? Nada de que soy una mujer en un cuerpo de hombre. Entonces tenemos, por supuesto, ese colectivo LGBTQTTI más, ¿no? Y tenemos la L, la G, ¿sí? La comunidad lesbiana, gay, LGBT, luego viene la T, que es el asunto de la comunidad transgénero, y por ahí de pronto hay ciertos roces, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a entrar en ese punto aquí. Simplemente estoy diciendo que el día de hoy es posible que una persona pueda, digámoslo así, entendiéndose a sí misma como una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, debido a la tecnología que hay el día de hoy, puede hasta cierto punto, ¿sí?, vivir esa fantasía mediante la cirugía, ¿sí?, mediante el tratamiento hormonal, etcétera. Puede tratar esa persona de feminizarse lo más posible. Claro, sabemos por supuesto que es imposible que ontológicamente, en cuanto a su naturaleza, pueda cambiar su sexo. No es posible. Pero bueno, y entonces Truman habla de cómo pasamos, por ejemplo, a entendernos principalmente en términos psicológicos, ¿sí? Vaya, ¿quién soy? Bueno, soy lo que yo siento que soy. Ahí estamos el día de hoy. De manera que los sentimientos son la autoridad suprema, por encima de cualquier otra autoridad, por encima, por supuesto, de la anatomía, la biología, la fisiología, la genética, etcétera, ¿no? O sea, tus cromosomas pueden decir una cosa, pero si tú te sientes algo distinto, ¿qué es lo que triunfa? Pues lo que tú sientes. Claro. Entonces, estamos viviendo en esa época del hombre psicológico, psicologizado, ¿no? Pero no solamente estamos viviendo en esa época, también por otra corriente, digamos, en la que, bueno, aquí gente como Rousseau y como los románticos alemanes y otros influyeron para que nos entendamos más bien en términos de nuestros sentimientos internos, para que nos definamos en función de nuestros sentimientos internos. Por acá, gente como Freud y
empezaron a hablar acerca de que somos principalmente pues criaturas sexuales, ¿no? Y entonces el hombre psicologizado también es un hombre sexualizado, ¿sí? De tal manera que la identidad se entiende principalmente en términos sexuales, ¿sí? De manera que la gente dice, yo soy queer, yo soy no binario, yo soy asexual, yo soy, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es mi identidad primaria el día de hoy. Y también pues hemos llegado al asunto de que ese yo psicologizado y sexualizado se ha politizado, porque ahora los gobiernos tienen políticas públicas que buscan forzar que ese yo psicologizado, sexualizado, sea normativo, y en el sentido de que pues todos tienen que aceptar lo que yo siento que soy, ¿sí? Y si no aceptas, perdón, no lo aceptas, no lo celebras, te opones a eso, pues estás cometiendo un delito, estás cometiendo un crimen el día de hoy. Entonces ahí es donde estamos, ¿no? De manera entonces que ha habido en la sociedad un cambio de entendimiento y lo podemos ver, yo lo señalaba en el sermón, como antes en el manual llamado el DSM o DMS, siempre lo confundo, DSM, ¿verdad? En las anteriores ediciones, más para atrás, la homosexualidad era un trastorno, ¿no? Y tienes, por ejemplo, la disforia de género, que anteriormente era entendida como, digámoslo así, un desorden. Bueno, ahora, pues precisamente se entiende como disforia. Decía en el sermón también que tenemos que ser justos. Esto es algo que muchas personas sienten en realidad, es decir, esta incomodidad, este dolor psicológico, cuando se dan cuenta de que hay una incongruencia entre su sexo y, por supuesto, lo que ellos sienten con respecto a quienes son en ese sentido. Pues el día de hoy, entonces, la homosexualidad pues viene siendo una de estas, digamos, identidades que las personas, como dije, eligen con base en qué es lo que sienten, ¿sí? Y así es como, pues, a grosso modo, el cómo se entiende la homosexualidad ha ido cambiando hasta lo que, pues, tenemos el día de hoy. Y eso es lo que la cultura ha venido mostrando, este cambio, como usted mencionaba. Pero algo que usted mencionó también en el sermón, y ya hablando respecto a la iglesia, porque ya aterrizando a lo que Pablo dice, el problema de la iglesia es que la iglesia se ha rendido a la cultura. Así es. Y cómo esto ha infectado a la misma cultura. Así es, como en el caso de los corintios, por varias razones que vamos a ir analizando en los sermones posteriores. Los corintios, pues muchos de ellos no veían ningún problema con ese tipo de cosas, ¿sí? Como está sucediendo cada vez más en la iglesia el día de hoy. Anoche precisamente tuve la oportunidad de participar como invitado, ¿sí? a escuchar uno más de los asistentes virtuales a un webinar organizado por diferentes grupos y organizaciones del mundo del Ministerio Juvenil en los Estados Unidos, con gente muy influyente, aún en Latinoamérica. Este webinar consistió en escuchar a varios adolescentes, jovencitos, hablar de su experiencia en la iglesia, ¿sí? De cómo algunos, bueno, no fueron bien tratados, bien recibidos, o como en otros casos su iglesia era una iglesia que bastante, digamos que afirmaba, ¿sí? Su identidad sexual. Y bueno, entonces los líderes que organizaron esto, pues tenían la intención de que aprendiéramos de estos jovencitos, de su experiencia, y también pues el llamado era a que pudiéramos nosotros darnos cuenta de que no hemos ministrado muy bien a esos jovencitos y cómo la iglesia necesita
necesita cambiar. Una frase que a mí me llamó la atención allí, no la recuerdo del todo, pero decía en palabras más, palabras menos, que no dejemos que la teología, ¿no?, se interponga, digamos, en el ministerio. Y entonces hablaron de otras cosas prácticas sobre qué hacemos cuando hay retiros y campamentos, con las acomodaciones, dónde van a dormir, los que se identifican como mujeres, cuando son hombres, y toda clase de recomendaciones. Bueno, la iglesia, en algunos sectores de la iglesia, eso ya ni siquiera es pregunta. Ya ¿Sí es me normal. explico? Ya empieza a normalizarse. Otras iglesias están empezando a cuestionar, ¿sí? Están empezando a ver esa conversación. Así de hecho, así empezaron muchos de estos que ya están en un plano, vaya, en el que es completamente normal, las banderas ondean ahí en los días señalados, y la iglesia es guiada por un hombre trans o una mujer trans, que es el pastor, la pastora, en fin, o un matrimonio donde él es ella realmente y ella es él, ¿no? Y ya es completamente normal. Entonces, ellos empezaron también con una conversación, ¿sí? Vamos a conversar, vamos a empezar a escuchar. Y bueno, esos ya están de plano ahí completamente identificados. Otros ya empezaron con la conversación. Y bueno, tristemente, como decía, pastores, iglesias, seminarios, denominaciones están completamente rendidas ya a este asunto, ¿no? Se han acomodado, como bien dices, a la cultura, se han conformado al zeitgeist, ¿no?, al espíritu de la época, ¿sí? Se han conformado a este siglo, como dice el apóstol Pablo, ¿no?, a este eón. Y bueno, y pudiéramos nosotros hablar de las varias causas, pues una de estas es, pues, la presión cultural, la presión política que hay también, ¿sí? Y por supuesto, claro, todo tiene que ver con hacer a un lado la palabra de Dios, socavar la autoridad de la palabra de Dios y empezar a darle a la cultura, ¿verdad?, mayor autoridad que la palabra de nuestro Dios. Así es. Y Pastor Pablo, ¿qué es lo que nos dice? Sabiendo que es la autoridad del Señor, o sea, el Señor hablándonos respecto a la homosexualidad. Sí, Pablo es muy categórico y muy contundente aquí, y como trataba yo de explicar el domingo pasado, él lo que hace realmente, para no dejar lugar a dudas, porque bueno, hay diferentes ideas, ¿verdad?, y diferentes posturas con respecto a la homosexualidad. Por un lado, tenemos aquellos que dicen, la Biblia es un libro anticuado, ¿sí? La Biblia no es la palabra de Dios, es un libro ahí anticuado, escrito por ciertas personas en otro tiempo, pero no creemos que es la palabra de Dios. Otros dicen, bueno, sí es la palabra de Dios, pero fue la palabra de Dios para ese tiempo, ¿sí?, para esa época. Estamos viviendo en tiempos diferentes y Dios está empezando a dar nuevas revelaciones, ¿no? Bueno, y también están aquellos que dicen, bueno, la Biblia jamás habla de la homosexualidad. Otros dicen, bueno, sí habla de la homosexualidad, pero habla no de la homosexualidad entendida como una relación romántica, amorosa, comprometida entre dos personas, hombre con hombre, mujer con mujer, ¿verdad? Monógama, fiel, ¿sí? No. Habla de cosas como pedofilia, ¿no? Habla de prostitución, vaya, religiosa. Habla de violación homosexual. O sea, la Biblia condena la homosexualidad no consensuada, ¿no? Pero la consensuada, oh, no. La Biblia es muy clara, vaya, no condena para nada ese tipo de homosexualidad, ¿no? Tenemos también aquellos que hacen la distinción entre, ok, bueno, yo soy una persona que tiene atracción hacia el mismo sexo y la tengo desde que nací. Y la Biblia no condena tal cosa porque, pues así nací. De hecho, estaba escuchando, no dije el nombre ahí
en el sermón, pero un muy influyente autor, al parecer está cambiando su postura con respecto a este asunto de la atracción hacia el mismo sexo, diciendo que pues a lo mejor todos los datos que tenemos ahorita nos tendrían que llevar a aceptar que eso es tan natural como ser zurdo, por ejemplo, ¿no? Y entonces dicen, bueno, atracción hacia el mismo sexo y la práctica de la homosexualidad. Entonces, de tal manera que ha surgido en la iglesia una especie de tercer grupo ahí, ¿no? Le llaman lado A y lado B. Lado A y lado B de este asunto. Hay unos dicen que, bueno, la Biblia condena los actos homosexuales, pero no la atracción hacia el mismo sexo, ¿no? Entonces, mientras tú no lleves a cabo esos actos, pues tu atracción hacia el mismo sexo, pues es lo que eres tú, ¿no? De tal manera que se habla del llamado cristiano gay o gay cristiano, ¿no? Y yo el domingo decía, bueno, no hay tal cosa como que yo me siento atraído a una persona que no es mi esposa, ¿no? Entonces, mientras yo no haga nada, no hay problema con mi atracción, ¿verdad? Así nací, soy un adúltero gay, cristiano, ¿no? No hay tal cosa como un cristiano adúltero, no hay tal cosa, tanto el deseo como la conducta son pecado. De hecho, Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, ¿verdad? No es un asunto nada más de acciones puntuales y específicas, pero también del deseo pecaminoso. Entonces, el día de hoy pues se habla de ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero Pablo es contundente, es claro, él quiere que entendamos que él no quiere que la gente se confunda y piense que él está hablando nada más de los que van a los prostitutos o prostitutas religiosas, ¿no? O está hablando de los pedófilos, no. Realmente Pablo aquí dice, mediante el uso de dos palabras que él incluye aquí, las cuales mencionamos el domingo, él está hablando de que la homosexualidad en sí es, cualquiera que ésta sea, es pecado. Y él dice, no saben que los que practican la injusticia, los injustos, dice, no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y entre esos injustos él enlista a los que él llama los que se acuestan con varones, y a los que también son aquellos que en algunas versiones se conocen como afeminados. Dice, no heredarán el reino de los cielos, junto con otros, ¿verdad? Con otros que él enlista aquí. Entonces él dice, no saben, ignoran esto. No, ustedes no lo ignoran, ya se los dije, ustedes lo saben, ¿sí? Los que practican lo que no es recto. Y entonces Pablo acuñó un término, y eso es muy importante, término compuesto de palabras que se encuentran en el libro de Levítico, en el código de santidad, ¿sí? O sea, lo que Pablo hace está tomando la enseñanza del Antiguo Testamento, está usando la palabra de Dios como su autoridad y acuña este término, ¿sí? Arsenokoitai, me parece, bueno, no recuerdo exactamente ahorita, en el que, y es un término que no deja lugar a dudas, es este hombre que lleva a otros hombres a la cama, ¿no? Este hombre que tiene una relación homosexual. Y luego usa el otro término, malakos, que se traduce como afeminado, pero también tiene la idea de aquel que es pasivo en la relación homosexual, no el activo, sino el pasivo, ¿no? Entonces son términos bastante gráficos, ¿verdad?, que Pablo usa para decir, hey, miren, tanto el que lleva como el que es el pasivo, el que es llevado, ¿no?, a la cama por otro hombre, hombre con hombre, mujer con mujer, vaya, dice, Pablo les llama homosexuales, les llama personas que practican lo que no es recto, lo que no es justo. Es una de esas pasiones vergonzosas de las que Pablo habla en Romanos capítulo 1, cuando dice que se encendieron en sus pasiones, en su lujuria, ¿verdad? Cometieron actos vergonzosos, hombres con hombres,
y él habla ahí de dejar el uso natural de sus mujeres, dejando el uso natural de sus mujeres, se encendieron en su lascivia con otros hombres, ¿verdad? Cometieron esos actos. Las mujeres, así mismo dice, hicieron pues la misma cosa, ¿no? También dejaron el uso natural y empezaron a tener relaciones con mujeres. Entonces Pablo no le da vueltas al asunto. Y Pablo es muy puntual, muy claro, muy contundente, muy explícito y muy gráfico en su condenación de la homosexualidad. Entonces no hay tal cosa, y este solo es Pablo, ¿eh? Algunos dicen, pero es que Pablo es el homofóbico, ¿no? No, esto es obviamente, está de acuerdo con el testimonio de toda la Escritura, ¿no? La Biblia es clara con respecto a decir que la homosexualidad es pecado. Sí, como usted mencionaba en el sermón, desde el Antiguo Testamento, estos términos que eran usados para el Código de Santidad en Levítico, Pablo viene y los utiliza para volver a hablar de un problema, en el mundo de la condición del hombre caído, porque en el diseño original del Señor fue pues hombre y mujer para que estos se puedan complementar, y cómo el diseño del Señor se ha ido distorsionando a medida que el pecado ha hecho estragos en la creación del Señor y atentan contra el diseño del Señor. Y aunque quizá la cultura nos está bombardeando como iglesia, la realidad es que nosotros como iglesia también hemos reaccionado, como usted dice, o nos hemos rendido a la cultura, pero el otro extremo, pastor, ¿cuál ha sido? Pues realmente ahí tendríamos que ser humildes, y aunque no debemos generalizar, porque de pronto dicen, la iglesia ha sido, no, obviamente ha habido excepciones, pero bueno, hablemos en términos generales. Ciertamente la iglesia no ha respondido como debe responder, ¿sí? No hemos nosotros amado bien, no hemos escuchado bien, no hemos ministrado bien, ¿sí? Porque ciertamente por un lado o es pura verdad sin amor, ¿ok? O es amor sin verdad, como hemos dicho varias veces. ¿Cuál es el problema? Que la iglesia también ha sido culpable ¿qué? Bueno, de ser dura, ¿no? Falta de compasión, aún escarnecedora, ¿sí? O sea, realmente sí, tendríamos que aceptar que no hemos en términos generales, no hemos respondido como debemos responder, ¿no? Yo también, como tú dices, veo el otro gran problema en la iglesia contemporánea, es la rendición a la presión cultural, ¿sí? La rendición, el capitular a la presión cultural. Pero hablando un poquito más acerca de no haber respondido pues adecuadamente, correctamente, bíblicamente, como el Señor Jesús, con quien es, él vino lleno de gracia y de verdad, nos dice Juan, ¿no? En su evangelio. Nuestro Señor Jesucristo vino lleno de gracia y de verdad. Y pudiéramos nosotros poner aquí un cuadrante, ¿no? Donde pudiéramos ver varias situaciones como gracia sin verdad, verdad sin gracia, etc. Creo que hablando lo mismo de amor sin verdad y verdad sin amor, ¿no? A veces las iglesias se tratan de pura gracia, pero no hablan la verdad, no le dicen a las personas la verdad. O sea, se trata de aceptación, y ayer eso es lo que decían en ese webinar, ¿no? De que Jesús, y otra vez hablaban de eso, de cómo Jesús él recibía, cómo Jesús esto. Sí, bueno, nada más hablan de la primera parte de Jesús y la adúltera, cuando dice no te condeno, pero ¿qué de la otra parte? Vete y no peques más, ¿no? La samaritana la recibe y todo, pero le dice ve y trae a tu marido, ¿no? O sea, Jesús nos muestra en él, por supuesto, es la perfecta combinación, diríamos, de gracia y verdad, ¿sí? Que es lo que la iglesia necesita más que nunca, poder tratar con este y cualquier otro pecado de esa manera, ¿no?
Sí, porque una de las cosas que usted mencionó en el sermón es cómo Pablo no pone la homosexualidad como un pecado por encima de todos los pecados. Claro, Y eso es lo que muchas veces solemos hacer, porque son pecados más escandalosos sí, y pero pues cuando nosotros somos chismosos no lo vemos como un pecado grave, vaya. Y pecados que la Biblia condena claro. también. Y una de las cosas que usted mencionó también en el sermón fue de lo que Pablo no dijo. O sea, Pablo ahí no está condenando en el sentido de que no hay salvación para el Exacto. homosexual. Y eso es algo que como iglesia deberíamos de entender para ver con compasión y misericordia, para hablar la verdad en amor y ver cómo el Evangelio es para los peores, para los pecadores, para tanto como para el mentiroso, como para el homosexual y cualquier otro pecado. Sí, sí. O sea, es muy importante lo que estás diciendo porque a veces podemos tratar a la persona homosexual como si hubiera cometido el pecado imperdonable, ¿no? Y entonces pensar que esa persona ya está excluida para siempre de toda oportunidad de recibir perdón y restauración, no, de ninguna manera. Ahora, es importante entender que tanto el homosexual, vamos a usar el término también que se usa como el heterosexual, o sea, pecadores homosexuales y heterosexuales, ambos reciben las mismas demandas del Evangelio. ¿Cuáles son? Arrepiéntanse y crean. Y yo decía, en el cielo no va a haber ladrones no arrepentidos, no va a haber mentirosos no arrepentidos, no va a haber adúlteros no arrepentidos, no va a haber borrachos no arrepentidos, pero tampoco habrá homosexuales no arrepentidos. O sea, toda persona, a toda persona homosexual se le requiere lo mismo que a los otros pecadores. Arrepiéntete de tu pecado. Primero que nada, ¿eso qué quiere decir? Que estés de acuerdo con Dios, ¿sí? Que esto es pecado. No le llamemos otra cosa. No usemos eufemismos, ¿verdad? Como tristemente eso está sucediendo en la iglesia también, a varios niveles, que usamos eufemismos para referirnos al pecado. Ahora le llamamos debilidad de carácter, le llamamos no vivir de acuerdo a tu potencial, le llamamos cometer un error, ¿no? Etcétera, etcétera. No, llamémosle por su nombre, es pecado. ¿Y el pecado qué es? Rebelión en contra de Dios. Es, como dice el catecismo, ¿verdad? Menor, dice que el pecado es, ¿qué? La transgresión de la ley de Dios o la falta de conformidad a ella, ¿no? Y la ley claramente nos dice, en el Código de Santidad, que la práctica homosexual, la identidad homosexual, el deseo homosexual es pecado. Es rebelarse en contra del diseño de Dios, quien creó al ser humano, varón y hembra, ¿sí? A imagen de Dios los creó, varón y hembra. O sea, hay imágenes de Dios que son hombres, imágenes de Dios que son mujeres, no hay más, ¿sí? Hoy se pretende encontrar en la iglesia un tercer camino, ¿no? Que bueno, vamos a decir que mientras la persona que tiene atracción hacia el mismo sexo permanezca célibe, no importa que se identifique como, hola, soy un gay cristiano, o soy un cristiano gay. No hay tal cosa, es como que una persona diga, hola, yo sigo siendo soy un adúltero cristiano, ¿no? Eso eran, dice el apóstol Pablo, no dice esto siguen siendo. O sea, la lucha probablemente va a continuar, la tentación va a continuar, el deseo pecaminoso va a surgir, pero hay que hacer morir, dice el apóstol Pablo, los deseos pecaminosos, ese y todos los demás, ¿no? Entonces, es bien importante que entendamos, ¿no? Arrepentimiento. Primero, llámale por su nombre, está de acuerdo con lo que Dios dice. Segundo, dolor por el pecado, ¿sí? Y tercero, abandonar la práctica, ¿sí? Y abandonar la práctica quiere decir que no voy a estar dando rienda suelta
a mis deseos, ¿no? A mis fantasías, a mis tentaciones. O sea, dirán, es que mientras yo no me acueste con nadie, no, no, no. O sea, el deseo es pecaminoso también. ¿Ok? Entonces, es importante que la gente, que todos entendamos esto. El llamado del Evangelio es para el homosexual y para el heterosexual, y es el mismo: arrepiéntete y cree en Jesucristo. Pero por otro lado, tampoco quisiera que perdiéramos de vista que este pecado, sin ser el pecado imperdonable, sin ser, digamos, el peor de los pecados, es un pecado que, digamos, ilustra de una manera muy vívida, más que quizá otros pecados, la rebelión del hombre en contra de su Creador, ir en contra de su diseño, por ejemplo, ¿no? Dejar el uso natural que Dios estableció para entonces ir y hacer algo que es contra natura, contra la naturaleza. Entonces tampoco es un asunto que debe ser trivializado, ¿verdad? Como, bueno, no, como no es el peor pecado, pues tampoco le vamos a prestar mucha atención. No, no, eso es un pecado serio, ¿verdad? Ahora, ciertamente hay pecados, como bien decías, que son peores en el sentido de que tienen más consecuencias que otros. Y pues con esto no estoy diciendo que hay pecadotes y pecaditos, ¿no? En el sentido estricto. Pero sí, aún el Catecismo Mayor habla de que los pecados de los superiores son peores a los pecados de aquellos que están bajo la autoridad de sus superiores. Por ejemplo, la mentira en un padre es peor en un sentido que en su hijo. La mentira en un pastor es peor que en un miembro de la iglesia. Ambos cometemos pecado, pero por la posición que se tiene, bueno, entonces se agrava más el asunto, ¿no? Bueno, así que yo creo que hoy se requiere de la iglesia ser muy clara, no andar con rodeos, ¿verdad? Lo mejor que podemos hacer es hablar la verdad, pero hablarla en amor, con compasión, ¿sí? Jesús, antes de decir a la samaritana, ve y trae a tu marido, ¿no? Bueno, interactúa con esta persona, es compasivo hacia ella, la trata con respeto, con dignidad. Y en ese sentido, debemos tener relaciones con personas homosexuales en el sentido de que sean nuestros amigos, ¿no? O, bueno, conocidos, amigos, con el vecino homosexual, ¿verdad? Pues con parientes y demás. Pero ser bien claros, es decir, ¿sabes qué? Mientras que no apruebo tu conducta, mientras que no apruebo tu identidad, bueno, quiero decirte que como persona, ¿verdad? Te aprecio, te valoro, etcétera, etcétera, ¿no? Y ser muy, muy claros y transparentes con las personas. La iglesia tiene que hacer eso. Y eso, lo que usted está mencionando, pastor, es importante porque como iglesia nos podemos ir al extremo de cortar relación con ese tipo de personas porque las categorizamos como peores o muchas veces hasta hacerles, como dicen aquí en Yucatán, maldad. Ajá. Porque están peor que nosotros, vaya, claro, en cierto sentido. Entonces, una manera en que como iglesia nosotros podemos ser compasivos con ellos es teniendo una relación, claro, con ellos. Como seres humanos, claro. Como usted decía, hablar. O sea, hablar y es hablar. O sea, hablarles la verdad. Claro. Y ser claros en decir bíblicamente esta práctica, este sentir es pecado, lo que estás luchando. Y hay gente que está luchando realmente, que está sufriendo por ese pecado, pero media vez lo rinden al Señor y buscan al Señor. El Señor en su gracia puede transformarlos y puede obrar. Y hemos escuchado muchos testimonios, ¿verdad?, de personas que el Señor vaya redimido de sus prácticas homosexuales. Y sin duda alguna nosotros como iglesia somos llamados a encarnar esa compasión de Cristo para que las personas puedan ver a Cristo en nosotros. Sí, sí.
Pastor, ¿qué pasa si hay una persona de nuestra familia que está luchando con la homosexualidad? ¿Cuál sería su consejo? Porque quizá no tenemos un caso explícito como iglesia, pero hay muchos hermanos que están luchando con familiares que, como se dice, ya salieron del closet. ¿Y qué consejo les puede dar? ¿Cómo pueden ellos enfrentar esta situación? Porque Claro. es una situación difícil. Así es. Ya hemos hablado anteriormente cuando Pablo dice, hablando de aquel que practicaba el incesto, ¿no? en la iglesia de los Corintios, y le dice Pablo a la iglesia, con el tal, o sea, ni siquiera coman con aquel que diciéndose cristiano, ¿verdad? Es o practica algún pecado. Con él ni siquiera coman, y hablamos de eso en sobremesas anteriores. Y como bien dices, cuando una cosa es hablar en abstracto de este tipo de situaciones, de manera hipotética, y otra cosa es hablar de esto cuando tu hijo, tu nieto, tu hermanito, no sé, alguien, algún familiar, un ser querido, pues como dices, se declara alguna de esas letras, ¿no? Del colectivo, o sale del closet, como se dice ahora, ¿no? El asunto ya es distinto. ¿Por qué? Porque es alguien que amas, es cercano, y entonces esto viene a ser el talón de Aquiles de muchos padres, ¿no? De muchos abuelos y familiares. Es cuando empiezan entonces a cambiar sus posturas. Interesantemente, varios de los líderes que participaron ayer, por lo menos 2 o 3 de ellos, pues decían que su hijo, ¿no? Se declaró tal. Entonces, quizá en otra época eran más claros y contundentes, diciendo, no, la homosexualidad es pecado, hasta que su hijo se declaró, ¿no? Entonces, cuando empiezan ya a suavizar, perdón, su postura, empiezan a encontrar ahí argumentos de que, bueno, no, la Biblia, fíjate que, y empiezan ya a cambiar, ¿no? Eso va a ser realmente un desafío, el mantenerse fieles al Señor, aun cuando se trate de una persona que amamos mucho. Ahí habría que entender lo que Jesús dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí, ¿no? Tenemos que entender que, ya sea en términos de homosexualidad o en términos de otro pecado, algunos quizá vamos a sufrir la tristeza profunda de que un hijo se rebele en contra del Señor, ¿sí? Y de la misma manera que nosotros le hablaríamos a un hijo que se rebela en cualquier manera, siendo heterosexual, que no quiere nada con Dios, bueno, también tenemos que nosotros reaccionar con respecto a aquel que se rebela en términos de ir en contra del diseño de Dios con respecto al sexo, ¿no? A los sexos. Ahora, es importante que haya una relación, ¿sí? Que los padres sean claros, categóricos, contundentes en decir, no, esto es pecado, pero te amamos a pesar de eso, ¿sí? Y entonces hacer sentir al hijo o hija, lo que sea, que mientras que no se acepta ni se condona, ¿sí? Su conducta, su pecado, pues se le continúa amando, ¿no? Y aprobación y aceptación son 2 cosas distintas, ¿sí? Vaya, sé que puede llegar el punto en que bueno, habrá que ser duros en cuanto al amor, ¿no? En cuanto al amor, el amor tiene que ser duro a veces. Y entonces, decir, hijo, hay cosas que no vamos a tolerar aquí, ¿no? O sea, no vamos a tolerar que tú traigas una persona que sea tu partner, tu pareja, ¿no? No vamos a tolerar que aquello, eso y lo otro. O sea, vaya, no vamos nosotros a permitirte este tipo de cosas, ¿verdad? Mientras que esté bajo la autoridad de los padres. Que es muy distinto, por ejemplo, cuando invitas, digamos, una pareja gay, o invitas a un vecino, y él te dice, ¿puedo traer a mi pareja? Y entonces ves que es un hombre, ¿no? Bueno, él no está bajo tu autoridad, y como Pablo dice, nosotros no juzgamos a los que están afuera, pero si tu hijo está bajo tu autoridad,
Entonces tiene que someterse a tu autoridad. Culturalmente se manipula a los padres diciendo que si no aceptan a su hijo se va a suicidar, se va a deprimir, etcétera, etcétera. Lo cual es mentira. Ha habido casos, sí, pero realmente las proporciones han sido infladas, ¿no? Para que entonces los padres tengan terror de que si no aceptan y aprueban a su hijo se va a suicidar, ¿no? Mentira, mentira. Por otro lado, bueno, es importantísimo prevenir, ¿no? Y desde chiquitos empezar a enseñarles. ¿Es que se puede revelar? Sí, claro, por supuesto. Pero hay que construir esa relación, hay que enseñarles la verdad. Y llegado el momento, pues habrá que tomar decisiones. Hijo, mientras tú estés bajo este techo, tienes que vivir bajo nuestra autoridad y no vamos a permitir que tú hagas esto, aquello y lo otro. ¿Sí? Creo que debe haber conversaciones. Tenemos que entender qué llevó a nuestro hijo a esa decisión. Obviamente, últimamente es el pecado, ¿verdad? Pero hay factores también. Y por ahí dicen, y creo que es verdad, cuando conoces a una persona trans u homosexual, has conocido a una persona homosexual, porque a veces generalizamos, pero es importante conocer la historia, ¿sí? O sea, ¿qué te llevó a esa conclusión? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que eres, no? Entonces eso nos puede ayudar pues ahora sí que a desarticular mentiras que a lo mejor está creyendo, ¿sí? Porque tal vez llegó a la conclusión de que es porque un día su amigo Roberto le tocó el brazo y sintió electricidad en el cuerpo, ¿no? Y entonces le contó a un amigo y ese amigo dijo, no, pues es que eres homosexual, ¿no? Cuando que sintió esa electricidad, sintió bonito, ¿por qué? Pues porque tiene terminaciones nerviosas, ¿sí me explico? O sea, pues si te acarician, pues sientes bonito, ¿no? Pues porque tienes nervios en el cuerpo, ¿verdad? Y tienes sensaciones, no es porque seas homosexual, ¿no? Pero la cultura puede confundirlos, y más aún si oyen a los influencers, ¿no? Si están oyendo a la cultura y demás. Por eso es importante saber, oye, ¿qué te llevó a esa conclusión, verdad? En resumidas cuentas, oración, mucha oración, amor, compasión, pero firmeza en cuanto a la verdad. Aunque se trate de alguien que sea un ser querido y aunque quizá nos diga, pues escojan, ¿no? O me aceptan como soy o me voy, ¿no? Ahí, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí, dice Jesús. Así es. Y es muy difícil, pastor, porque tanto sufre como la familia, como la persona, pero a veces sufrimos bien o mal Sí, también, claro. por las mentiras o la verdad que creemos. Pero quiera Dios ayudarnos como iglesia para poder hablar la verdad en amor y creer que el Evangelio puede hacer lo que nosotros no podemos hacer, porque por más que nosotros queramos, hacerle entender a la persona cuál es la realidad, su realidad biológica, la realidad de la verdad del Señor, lo que es su identidad, qué es lo que el Señor dice de esa persona, es la obra del Espíritu Santo que va a hacer que esa persona pueda ser verdaderamente transformada y creer que el Señor puede hacer lo que nosotros vemos quizá lejano, ¿verdad? Pero como iglesia tenemos que encarnar el amor de Cristo y hablar la verdad en amor, como usted dice. Sí, sí, sí. Y bueno, yo quisiera también, perdón, discúlpame, me andaba yo aquí adelantando, sí. ¿no? Quisiera yo, pues recomendar, hay buenos recursos. A Kevin DeYoung tiene un muy buen libro, La Biblia sobre la homosexualidad, o ¿qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? Muy buen libro. Está Christopher Yuan, Sexualidad Santa, buen libro. O los libros de Rosaria Butterfield, buenísimos también. Ella era lesbiana, practicante, etcétera, y el Señor la transformó de tal modo que ahora es esposa de un pastor, abuela, madre, etcétera, ¿no? Tenemos la Biblia del transgenerismo, creo que se llama, o la Biblia de la persona transgénero, algo así, de Andrew Walker. Hay un librito que se llama Género, que es para ayudar a los padres a tener una conversación con los hijos al respecto. También, ¿qué dice la Biblia?
¿qué dice la Biblia acerca de nuestros cuerpos? Algo así, de Samuel Berry. Muy buenos recursos. Por ahí quisiera yo también que tengan mucho cuidado con un libro que ya se tradujo al español, es de Preston Sprinkle, que se llama, en inglés es Embodied, es corpóreos, algo así le pusieron en español, no recuerdo. Ya se está promocionando, ya se está vendiendo. Tengan mucho cuidado porque les va a confundir mucho. Es un hombre, afirma ser cristiano, evangélico, etc. Y él entonces pues habla de que la atracción es al mismo sexo y demás, pues no es pecado, en fin. Mucho cuidado, ¿verdad? Entonces hay buenos recursos. Aquí en nuestra librería pueden preguntar. Hay libros académicos también, como el de Robert Gagnon, se llama Gagnon, se escribe. Creo que se llama La Biblia y la homosexualidad, si no me equivoco. Muy bueno, pero ese es un nivel ya bastante más elevadito, ¿no? Más académico. Pero bueno, hay buenos recursos por ahí. Y estamos para ayudar a nuestros padres, a los miembros de la iglesia, a tratar con ese asunto de una manera bíblica, bíblicamente fiel, ¿no? Muchas gracias, pastor, por las recomendaciones, y recuerden que pueden regresar a este video para poder escuchar las recomendaciones y poder ver esos recursos que también capacitan a la iglesia y nos ayudan para poder tener un mejor entendimiento y cómo ser compasivos y tratar bíblicamente este pecado que ha estado atacando a la iglesia como muchos otros, pero es una manera en la que podemos, seguir bendiciendo a otros que están luchando con esto, ¿verdad? Gracias, pastor. Esta ha sido ¿Cómo va a ser? Esta ha sido la segunda temporada, el primer capítulo de la segunda temporada de La Sobremesa, y esperamos que en el próximo episodio nos acompañen. Gracias, pastor. Sí, no, y más de que vamos a empezar a tener una serie dentro de la serie de exposiciones, donde Pablo va a empezar a abordar la ética cristiana con respecto a la sexualidad. Y el título de los sermones es una ética sexual cristiana. Y en el primero de los sermones vamos a ver cómo Pablo, en el resto del capítulo 6, él interactúa con slogans culturales, ¿no? Con hashtags culturales, por decirlo de alguna manera, que los corintios ya habían creído. Todo me es lícito. A ver. Sí, pero entonces... Y vamos a empezar a ver también dentro de esto, cómo para una ética sexual correcta, bíblica, necesitamos una buena teología del cuerpo, ¿sí? Del cuerpo. Entonces vamos a estar hablando de ese tipo de cosas a partir de este domingo. Así es que no se lo pierdan. Gracias por este tiempo. Gracias, pastor. Gracias, y nos vemos Dina. hasta la próxima. Gracias a ustedes.